Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que tú nos veas o nos escuches. En esta ocasión seguimos con nuestro curso acerca del Evangelio según San Marcos y vamos a ver Jesús escucha los ruegos de los necesitados, que está basado en Marcos 7 del 1 al 37. Y vamos a comenzar. El contexto, como te estaba diciendo hace un momento, está en Marcos 7 del 1 al 37. Bien, el versículo clave que vamos a manejar en esta ocasión es Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, vamos a ver los eventos que están retratados aquí en Marcos 7. Jesús y la tradición, que sería del 1 al 23. Jesús escucha la plegaria de una mujer del 24 al 26. Jesús premia la persistencia del 27 al 30. Y Jesús lo hace todo bien, del 31 al 37. Son los que vamos a anotar en esta ocasión. Y todos estos eventos están alrededor de Galilea, de Fenicia y Decápolis. Vamos a ver la verdad central. Jesús responde a los ruegos de los necesitados cuando se acercan a Él con fe. Esta es la verdad central. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, pero solamente en fe. Bien, ¿qué vamos a aprender en esta ocasión? Vamos a aprender dos cosas. Vamos a tener el conocimiento de la misericordia y el amor de Jesús que responde a los ruegos de los necesitados que se acercan a Él con fe. Y vamos también a tener la actitud de acudir con fe a Jesús cuando tenga alguna necesidad. Y esto es muy importante para todos nosotros. El bosquejo de estudio está dividido en 4 partes. Jesús y la tradición. Jesús escucha la plegaria de una mujer. Jesús premia la persistencia. Jesús hace todo bien. Y el primero de ellos, el que vamos a tratar en este momento, es Marcos 1 al 23, Jesús y la tradición. Esto está en el mar de Galilea. Bien. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de las jarras, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejaron el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si algunos tienen oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera del hombre entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que con hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, vamos a analizar solamente algunas palabras. Corbán, en hebreo lo que es acercado, término que designaba cualquier ofrenda presentada en el santuario. Esto era la ofrenda.
En tiempos de Jesús, la declaración de un objeto como corbán, como ofrenda, u ofrenda para el templo, significaba renunciar a dicho objeto. Entonces ya era dedicado al templo. No era posible aprovecharlo ni siquiera en beneficio de un familiar cercano que lo necesitara. La tradición farisaica contradijo así el quinto mandamiento y brindó excusas de la irresponsabilidad para con los padres. Y estos son los textos en los cuales se basa este dicho. Debido a este quebrantamiento de la ley y a que los votos no podían revocarse, si un hijo en un momento de enemistad con sus padres declaraba como voto, todo servicio o ayuda que vosotros pudierais requerir de mí será para vosotros corbán. Ellos quedaban en la miseria, porque ustedes recordarán que no había seguridad social. La seguridad social de los ancianos eran los hijos. Así es que los dejaban sin comer literalmente, los dejaban en la calle. Puesto que los votos no podían revocarse, este voto de renuncia tampoco obligaba al hijo a entregar de por vida bienes o ganancias al templo. Es más, de una ocasión todo era en realidad un simulacro, una simulación. Y entonces era lamentable que dejaban a sus papás en la calle. En el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra paradosis, equivalente a tradición. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas de su tiempo, tuvo que enfrentarse con la tradición de los ancianos, la paradosis, muchas de las cuales en realidad se apartaban de la verdad divina y sustituían la palabra de Dios con las opiniones de rabinos y de sabios. Y no necesariamente era que tuviera una importancia social, sino simplemente muchas veces política o económica. Una de ellas, por ejemplo, se relacionaba con la actitud de eludir el mandamiento de honrar a los padres. La tradición de los ancianos decía que si alguien consagraba a Dios sus recursos económicos, ya no tenía que compartirlos con sus progenitores porque pertenecían a Dios. Y bueno, en el Talmud es enseñanza, estudio, existían muchas tradiciones judías que se fueron formando como una interpretación de distintos pasajes de la ley escrita. Estas tradiciones fueron pasadas oralmente durante siglos, prohibiéndose incluso que fueran puestas sobre papel. Los encargados de transmitir esas tradiciones eran los llamados Tanim, quienes celosamente pasaban sus conocimientos de una generación a otra. Entre los años 20 y 200 después de Cristo, a esa colección se le llamaba la Mishnah. Después se fueron añadiendo apuntes y comentarios llamados Amoraim, los cuales formaron entonces parte del Talmud. Bien, ¿cuál es la enseñanza central que resalta en la confrontación con los fariseos y con los escribas? La enseñanza central es que es más importante Dios y las personas que la tradición de los ancianos, porque la tradición llega a ser tan densa que puede impedir hechos simplemente humanos, como el de cuidar de tus padres. ¿Por qué no cuidas de tus padres? Esto es algo que Dios dejó consagrado en los 10 mandamientos. ¿Qué era el corbán? Ya hemos visto que era la ofrenda comprometida. ¿Qué era la tradición de los ancianos? ¿De dónde provenía? La tradición de los ancianos eran estas, en el momento del Señor Jesucristo, estas tradiciones orales, estas enseñanzas orales que después fueron puestas por escrito, que venían de los rabinos, de la opinión de los rabinos, interpretando un texto bíblico. Y no siempre seguían el espíritu de la ley, sino la política, la necesidad económica o alguna otra consideración. ¿Habrán tradiciones en el cristianismo? Desde luego que sí. ¿Son ellas perjudiciales? Tenemos que analizarlo. Porque hay multitud de cristianismos y algunos no son cristianismos, solamente tienen el nombre de Cristo, pero no son cristianos en ningún sentido. Entonces, algunas de estas tradiciones tienen que ser analizadas a la luz de la Escritura. Cuando mi tradición esté en contrario con lo que dice la Escritura, lo que está mal es mi tradición, no la Escritura. Entonces, yo tengo que analizar cada una de estas cosas y ver qué tan importante es que se guarde o que no se guarde. ¿Cómo justificó Cristo la acción de sus discípulos? Esta acción de comer sin lavarse las manos no es que las tuvieran sucias, sino que había la tradición de lavarse 7 veces. Y no era lavarse con jabón, era tomar una jarra con agua y derramar agua 7 veces sobre la mano y luego la otra 7 veces. Así sucesivamente. No era una cuestión de limpieza,
era una cuestión ritual. Así que este rito, este alimento que se toma sin lavarse las manos, no es el que contamina, sino las acciones, los pensamientos, las ideas, esta cosa que está en la mente. No es lo que entra al estómago para nutrirnos y después se desecha. No, esto es la verdad que nosotros debemos de considerar adecuadamente. ¿Por qué se consideran limpios todos los alimentos? Porque el Señor Jesucristo lo hizo. Consideró todos los alimentos. No es lo que te contamina lo que comes. Es lo que está en el corazón de las personas lo que contamina. Así, porque en la tradición de los judíos hay una serie de alimentos que no son puros y una serie de alimentos que lo son y una serie que son neutros, los llamados parabé. Y los kosher son los limpios y los parabé son los que, como el agua, que no es bueno ni malo, simplemente es agua. ¿Qué implica esto acerca de las tradiciones alimentarias? Que las tradiciones alimentarias, sobre todo las alimentarias, son una tradición que debe de ser revisada a la luz de la Escritura. ¿Sí? A la luz de la Escritura, a la luz de la necesidad humana. Bien, vamos a ver ahora, Jesús escucha la plegaria de una mujer. Esto está del 24 al 26. Bien, ¿cuál es esta plegaria? Vamos a leerlo. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, en Fenicia la parte de Fenicia es la parte, si ustedes tienen un mapa de Israel, en muchas Biblias tienen en la parte de atrás un mapa, y en muchas de ellas está marcada Fenicia, que es la parte costera del mar Mediterráneo, que está en las costas de Israel, en la parte norte, vamos a decirlo así. Larga y estrecha región situada en el extremo este del Mediterráneo, que se extiende desde ese mar al oeste. Fenicia es una región fértil que producía cereales y frutas en gran abundancia. Sus principales riquezas, sin embargo, era la madera que se encontraba en las estribaciones del Líbano. La madera, los cedros del Líbano, son muy mencionados en la Escritura. La riqueza en maderas y el hecho de que su territorio estuviera limitado por montañas y por vecinos poderosos llevaron a los fenicios a dedicarse a la navegación y al comercio principalmente. Y obviamente con los árboles hacían los barcos. En cuanto al culto a Baal, que en Fenicia florecía, se trataba de un culto de fertilidad. El dios adoptaba diversos nombres: Astoret, Dagón, etc. El culto a Astoret resultaba especialmente repugnante por razón de la prostitución que era parte de él. Había mujeres que se consagraban y los hombres contrataban sus servicios, y esta retribución que se les daba a las mujeres era ofrenda al dios. Entonces era pues un prostíbulo. Además, en diversos cultos de Fenicia se practicaba el sacrificio humano, como menciona en la Escritura a Moloc, por ejemplo. En Hechos 11:19 se nos dice que el cristianismo llegó rápidamente a Fenicia, y según Hechos 15:3 y 21:2, Pablo la visitó varias veces. Y bueno, era parte de su itinerario para ir a otros lados. ¿Por qué no quería Jesús que nadie supiese que estaba allí? Bueno, no estaba allí para trabajar, yo creo que se estaba dando un break. ¿Pero por qué no pudo esconderse? Pues porque una mujer con una gran necesidad, una necesidad muy importante, su hija estaba endemoniada, llegó y le pidió que le ayudara. ¿Qué se entendía cuando decía que la mujer era sirofenicia y griega? Bueno, que tenía la ciudadanía sirofenicia, o sea que vivía en Sirofenicia, pero que hablaba en griego. Era una mujer que se había criado en la cultura griega. Bueno, vamos a ver que Jesús premia la persistencia del 27 al 30. Y en esta ocasión, lo que dice el texto bíblico es esto. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama.
O sea, simplemente había ido a pedirle a Jesús. Jesús ordenó desde donde estaba y en la casa de la mujer su hija fue libre para la gloria de nuestro Dios. Bien, ¿qué tiene el milagro hecho a favor de la... ¿Qué significado tiene el milagro hecho a favor de la mujer sirofenicia? Tiene varios significados, pero el primero de ellos es que Jesús no desechó a nadie. Tenía un propósito, primero el pueblo de Israel, pero ella, persistiendo y viendo su necesidad, no fue a su casa, pero ordenó que ese espíritu inmundo dejase libre a la niña. Y así fue. Y también que si nosotros insistimos en hablar con Dios, Dios va a tratar con nosotros. ¿Qué demuestra el que Jesús la haya sanado? Que Él vino a sanar y que su ministerio no tiene límites. Bueno, vamos ahora a la parte, Jesús todo lo hace bien. Marcos 7:31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis es la parte del otro lado del Jordán, en donde justamente había 10 ciudades, eso es lo que significa Decápolis, pero esta parte era completamente gentil. Había sido repoblada varias veces y ya no eran los primos de Israel, ya eran gente mezclada, gente que tenía conocimiento un poco del templo de Jerusalén, pero principalmente gente que tenía tradiciones de otro tipo. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, no era exactamente mudo, era tartamudo, pero su impedimento del habla era lo que el Señor Jesucristo lo quitó. Describe la sanidad del sordomudo en la región de Decápolis. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Se admiró. ¿Por qué? Porque no es común que alguien sordo vuelva a oír. Y porque no es común que un tartamudo deje su tartamudez. Así de simple. ¿Por qué emplearía Jesús las acciones que usó para sanarle? Porque le estaban viendo. Entonces, era una manera de enfocar la atención en el milagro y tocando la lengua. ¿Por qué le mandó Jesús que no lo dijese a nadie? Yo creo que fue un poco justamente lo contrario. Le había sanado del habla. Entonces, pues él lo que quería era hablar. ¿Y de qué podía hablar? De lo que Dios había hecho con él. Entonces, esta prohibición, pues, fue una especie de impulso para que él hablara de lo que Dios hizo. El silencio momentáneo de Jesús ante nuestra necesidad puede ser su manera de probar nuestra fe. Estas son las aplicaciones. Hay momentos cuando oramos y esperamos una respuesta inmediata a nuestras necesidades. Y a veces Dios lo hace. Dios, mejor que nadie, sabe cuál es la mejor respuesta para nuestra vida. A veces es necesario esperar un tiempo determinado para recibir la respuesta. Este tiempo determinado es la prueba o con lo que Dios prueba nuestra fe. Si en verdad le creemos o no. Si estamos dispuestos a sostenernos afirmando lo que Él dijo. Esto es una parte difícil. Vemos, por ejemplo, una fe puesta a prueba muchos años en el caso de Noé, que Dios le dijo que hiciera un arca y que iba a llover. Y no se tardó más que 120 años en hacerlo para construir el arca y después empezar a llover. Así se sostuvo en lo que Dios le dijo. La fe, humildad y la persistencia son cualidades que agradan a Dios y traen su bendición. En los actos providenciales de Dios, estos elementos son parte de la respuesta que estamos esperando. Dios responde a la fe de las personas que se llegan a Él buscando un acto de misericordia. Y los que traen a sus amigos necesitados a Jesús son parte vital del plan redentor de Dios. Traer otras personas a los pies de Cristo no solo se da en casos de sanidad física, sino también en casos de sanidad espiritual. De hecho, la palabra sanidad es igual en su significado más profundo a la palabra salvación.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bueno, esto da por terminado nuestra clase de este momento, en la clase de hoy. Te agradecemos mucho tus apoyos. Búscanos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en X, en TikTok y en Instagram. Y te agradecemos que sigas orando por nosotros. Ora por nuestra salud, ora porque podamos seguir publicando estos videos para publicar la verdad, para publicar lo que Dios ha enseñado a nosotros. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima.